Hola Cristian, te cuento que ya Hola, estamos al aire y hola José Andrés. te quiero agradecer por aceptar esta invitación. Para mí es un tremendo honor estar contigo, compartir al menos esta pantalla de manera pública. Además, yo admiro muchísimo tu trabajo, admiro también la figura que hay estado promoviendo de manera pública y académica. Respecto a del foco que debe tener la educación, tu mirada crítica, además, que yo creo que ha sido clave en los últimos, al menos en los últimos 15 años probablemente, ¿no? Cosa que yo recuerde. Y el hecho de estar acá, ¿no? Estamos acá sintiendo o moviéndonos porque creemos que podemos ser un aporte o creemos que hay ideas que nos han guiado a nosotros y que creemos que pueden ser buenas para el país. Y en ese sentido me encantaría poder escucharte, Cristian, sociólogo, doctor en educación, con muchísimas publicaciones especializadas en educación, te has especializado mucho también en los cambios que debieran probablemente venir en educación para nuestro país, cosas que no han pasado. Eh, y ahí me gustaría preguntarte ahí directamente, Cristian, ¿cómo verías tú desde el rol, ¿no? Evidentemente estamos pensando en la educación la niñez y la adolescencia, ¿no? ¿Cuál es el rol ahí? ¿Cuál es tu bandera con la que llegáis a presentarte para ser candidato a a la constituyente? Oye, bueno, José Andrés, muchas gracias por la invitación. Es para mí, en realidad, el gusto y el honor de compartir contigo esta conversación. Y felicitaciones y muchas gracias por todo tu trabajo y por toda tu lucha. Así es que es para mí de verdad un gran honor estar acá. Sí, bueno, efectivamente, yo he trabajado en el campo de la educación hace mucho tiempo y me pareció a mí que la oportunidad que la ciudadanía nos dimos de reescribir la Constitución y por lo tanto a través de ella las bases normativas de las instituciones que nos vamos a dar y después de las leyes y de las políticas, era una oportunidad que nos reclamaba a quienes hemos estado trabajando en el campo de las políticas públicas con una mirada, como tú dijiste, crítica, una participación más activa. ¿eh? Y efectivamente, yo pienso que la educación no solo es en sí misma muy relevante, sino que ha sido muy relevante y lo vamos a conversar probablemente después a propósito de la visión de la niñez y de la infancia y de la juventud. Ha sido muy relevante en todo este proceso. O sea, si no fuera por los pingüinos y las pingüinas del 2006, que comenzaron a cuestionar las bases de la herencia dictatorial en materias institucionales y legislativas, y después las estudiantes y estudiantes universitarios del 2011, y esos son los puntos más altos, pero en realidad el movimiento estudiantil ha sido un movimiento continuo. Entonces, desde el retorno a la democracia y sobre todo de los años 2000. Entonces, claro, para las familias, para la juventud, para la infancia, es muy importante el derecho a la educación, consagrarlo bien en la Constitución, pero para el país ha sido muy importante la lucha por ese derecho más igualitario, menos discriminatorio, más justo. Así es que, dicho como primera intervención, la entrada más general es que la educación tiene que estar al centro de la nueva Constitución. Ha estado en su génesis y tiene que estar al centro. Y tiene que estar al centro en una modalidad que garantice realmente un derecho no discriminatorio, igualitario, más justo que el que hemos tenido. Y eso, dicho en una sola palabra, es que hay que sacarla de la lógica de mercado con la que hemos organizado la educación y hay que reponerla en una lógica de derecho. Eso es para resolver el problema, digamos, que heredamos de la Constitución del 80. Pero además, para mirar el futuro, necesitamos una definición más amplia, más ambiciosa, más enriquecida de la educación. Y en eso pienso yo que la visión de los derechos de los niños y de las niñas y más en general de los derechos humanos va a ser el norte con el cual organicemos esa visión de futuro. Entonces yo creo que son dos aspectos. ¿eh? Dejar atrás la herencia del mercado por una concepción de derecho y mirarse al futuro con una visión más amplia de la educación orientada por los derechos humanos. Cristian, si yo te preguntara cuál es qué es lo que duele de una visión educacional de mercado, ¿no? Que es la herencia
de la Constitución del 80, que sigue vigente, que hay muchas personas más que lo defienden. Probablemente en la convención va a haber gente que va a seguir defendiendo esa visión de mercado, cosa que nos parece quizás del sentido común, pero también desde la evidencia, que hace daño. Pero me encantaría escucharlo de ti, que tú lo explicabas además de una manera maravillosa, y me gustaría también aprenderlo. ¿Qué es lo que duele? Si lo podemos poner en esos términos, de la Constitución del 80 y esta visión de la educación como mercado, ¿no? Mira, lo que más duele es la injusticia, la inequidad. La lógica de mercado tiene una inevitable tendencia a distribuir los beneficios según las capacidades o las condiciones de origen. Entonces, eso produce inevitablemente ganadores y perdedores. Y en Chile los ganadores son siempre poquitos y los perdedores son siempre muchos. Chile es una sociedad además muy desigual. Entonces, toda la lógica de la organización de la educación como un derecho y como un bien social consiste precisamente en que ésta pueda ser autónoma respecto de las herencias de las familias, de las herencias de los grupos de poder, de las herencias de las discriminaciones de género, de la herencia de que yo vivo en el campo y tú en la ciudad, en fin, todo el peso de la sociedad adulta que se hereda de alguna manera como una inercia injusta en los niños y las niñas, es lo que la educación está comprometida a tratar de revertir. Y como decía Gabriela Mistral, si no hacemos justicia en educación, nunca la vamos a hacer en la sociedad, o sea, al menos que la hagamos en educación. Y los países que más han avanzado en educación, y Chile estaba en esa misma línea antes del golpe y de la dictadura, han entendido esto, o sea, han entendido que incluso si uno defiende lógicas de mercado o competitivas en el resto de la sociedad, y más aún algunos dicen, ¿por qué las defendemos ahí? Es que en la educación, que es el momento del desarrollo, de la formación de las personas, deberíamos al menos garantizar un espacio igualitario. Y la lógica de mercado hace exactamente lo contrario. Hace exactamente lo contrario porque, en último término, lo que dice es, tú vas a tener la educación y las oportunidades que tu familia te puedan dar. Si estás en un mal colegio es porque tus papás eligieron mal o no tenían plata para pagarte uno mejor. Si estás en un mal colegio es porque naciste en un lugar de precariedades, o sea, culpa de nuevo de tus padres. Es toda la inercia social heredada en la educación. Cuando el compromiso es exactamente lo contrario. Entonces, si uno piensa en lo más fundamental es la tendencia de segregación y de inequidad que el mercado produce. Pero además, perdona y con esto termino, en el caso chileno, y es muy importante para lo que es tu propia propuesta, José Andrés, que te felicito por llevar. Yo siempre vinculo en mi discurso y en mi conversación con las personas el derecho a la educación con los derechos de los niños y las niñas. Trabajé muchos años en UNICEF como responsable del derecho a la educación, entonces ahí adquirí este paradigma, esta perspectiva. Y es muy importante entender que es intrínseco también de esa lógica de competencia, de competencia y desigualdad, la discriminación. La discriminación de los niños y las niñas, porque los niños y las niñas pasan en una lógica de mercado en que lo importante son los intereses de las instituciones, o sea, de los dueños de la escuela, de los rankings, de ganar en ese espacio, de ganar prestigio, ganar posiciones, ganar en desempeño, ganar plata, hasta hace poco el lucro. Bueno, para los intereses de las instituciones, los niños y las niñas son, voy a decirlo en el lenguaje económico que les gustaba usar a los líderes de estas políticas, son un factor de producción, son un insumo. Me va a ir mejor en el ranking en la medida que yo tenga mejores factores de producción. ¿Y cuál es el factor de producción más importante en educación? Los niños, las niñas. Sus capacidades, su motivación, sus talentos, su vitalidad, su alma, su ser. Entonces, los niños son transformados en un factor de producción, en un insumo para que a la escuela le vaya bien, para que tengamos prestigio, para que nos vaya bien en el ranking, para que nos ganemos los incentivos, para que nos ganemos los recursos. Entonces, toda escuela que puede seleccionar, que puede proveerse de los estudiantes más competitivos, que puede sacar ventajas, yo digo espurias, en esa competencia, lo va a hacer. Y en Chile hemos tenido un catálogo gigantesco y vergonzoso de discriminaciones hacia los niños y las niñas y sus familias, precisamente por esta lógica, no porque haya, diríamos, maldad o perversión intrínseca, sino porque el sistema de mercado empuja a las instituciones a privilegiar sus intereses y no ponerse al servicio de los niños y las niñas. Entonces, hemos tenido muchas políticas y muchos intentos de regulación de las dinámicas de discriminación, pero yo pienso que estas son más o menos inevitables en una lógica de mercado. En la lógica de derechos, todo lo contrario. La no discriminación es el principio número 1 de la lógica de derechos. Entonces, yo diría que esos son,
Si tú me preguntas los dos elementos más inapropiados de por qué no tenemos que organizar la educación como un mercado. Cristian, me parece maravillosa la manera más de presentarlo tan claramente, ¿no? Porque uno intuye que en la lógica de mercado hay algo perverso en la educación, ¿no? Y no solamente de meter lógicas competitivas en niños que debieran estar probablemente ejerciendo un derecho a jugar, a descubrir, ¿no? Y les meten una ansiedad y una angustia que es inapropiada y que genera y hace daño, ¿no? Estos factores de producción que los niños tienen que ser transformados, desde como sacarlos desde la lógica del reconocimiento a la lógica de la cosificación, diríamos, como, ¿no? de la reificación hacia factores de producción, genera daño, ¿no? Y tú sabes, Cristian, probablemente tú lo has visto mucho más que cualquiera, ¿no? ¿Existe evidencia en el desarrollo vital de una persona distinta respecto de sí mismo o respecto de su comunidad? Si ha sido educado o sea, ha vivido, más que ha sido educado, porque es a veces demasiado pasivo la manera de comprenderlo, ¿no? Si ha vivido contextos educativos en tanto factor de producción, ¿o no? O un niño cliente, no tengo idea cómo le llaman, o un niño que vive la educación como un derecho. ¿Tú crees que existe aunque no hayan evidencia, ¿no? Como una lógica diferente para su desarrollo vital? Estoy convencido, por eso es que estamos peleando por organizar la educación con otros principios. Ahora, probablemente no hay un país que haya ido más lejos que nosotros en esto, desafortunadamente. Chile tiene un registro muy penoso de maltrato a la infancia en general, ¿eh? Como sociedad. No somos una sociedad en la que los índices de violencia y de maltrato hacia los niños y niñas física y psicológica son muy altos. Entonces, no es solo un problema, diríamos, de las escuelas. Creo que la sociedad como un todo en Chile no se ha puesto a la altura de sus niños y de sus niñas. Entonces, en ese contexto, nos ha parecido natural que familias tengan que entrenar a los niños y las niñas a los 3 años para dar exámenes de admisión, para ver si se paran en una patita, si reconocen los colores, toman el lápiz, no sé qué, porque si no son descartables para las escuelas. Cuando comenzamos con el equipo de UNICEF a hablar de estas cosas el año 1999, o sea, era primera plana, es como, no puede ser, ¿cómo podemos ver así a los niños? Y la verdad es que ha sido muy naturalizado esto. Como los niños, esta imagen de un factor de producción es muy brutal. Es muy brutal pensar que tenemos esos exámenes de admisión como quien lleva a los caballos de una carrera a probarse, y bueno, algunos salen ganadores, otros no. Y el adicional de eso es la segregación que antes te mencionaba que el sistema tiene. Entonces, empieza a haber una segregación tanto social como de capacidades o de talento o de desempeños, como quieras llamarlo, que produce entonces una socialización y una educación en contextos muy segregados. No, lo que hay es muchísima evidencia, ya que tú me preguntas por la evidencia, hay muchísima evidencia sobre la tremenda diferencia que hace educarse en entornos inclusivos e integrados, social y académicamente, versus estudiarse en entornos segregados, que yo diría que es la manifestación más evidente, más externa. ¿Eh? No estoy hablando ahora de cómo se subjetiva eso, si tú me preguntas, bueno, cómo lo ven los niños, cómo lo interpretan. Pero en términos básicos de organización, la segregación es muy fuerte y hay mucha evidencia de que las personas que son educadas en contextos inclusivos e integrados, social y académicamente, son más tolerantes, están más abiertas a la diversidad, reconocen las distintas posiciones, son más capaces de dialogar, tienen amigos y amigas y pololos también, y pololas de distinto origen, más diversos, son capaces de establecer relaciones, diríamos, íntimas y más intensas con personas diferentes, tienen más actitud ciudadana y menos discriminatoria. Esto hay bastante evidencia en los países en los que hay investigación sobre entornos más segregados o entornos más inclusivos, sobre todo Estados Unidos y algunos países de Europa. En Chile, investigación tan profunda como esta, yo no he visto, pero sí lo que hemos visto en los estudios cualitativos que nosotros y otras personas de la academia hemos hecho, es la tremenda diferencia en cómo se vive una escuela que respeta a los niños y las niñas, los adolescentes,
en el sentido de que les toma la opinión, les toma en cuenta, que, digamos, les trata de desarrollar más comprensivamente y no solo entrenarlos para el CIMSE, después vamos a comentar algo de eso, versus escuelas en donde bueno, los niños y las niñas son disciplinados muy mecánicamente, educados de una manera muy rígida y preparados casi como un entrenamiento para rendir bien en las pruebas. En ambos entornos el nivel de estrés de los niños es muy distinto. El nivel de satisfacción de los niños y las niñas es muy distinto. El gusto intrínseco por estudiar es muy distinto. En el segundo entorno, uno solo estudia mientras haya el incentivo o la sanción. En el primero, es lo que llamamos motivación extrínseca. En realidad no me interesa a mí, es solo que son las presiones externas que me hacen rendir. En el primero, en cambio, el desarrollo de talentos, de capacidades, el gusto, es muy diferente. Parte, diríamos, es parte del desarrollo de la persona y no algo que estoy haciendo porque mi profesor, porque mi profesora, porque mi escuela, porque el ranking, porque la foto, porque mis padres, porque el desayuno o porque el premio. Entonces, los dos entornos son muy distintos para qué tipo de niño y niña estamos promoviendo. Y desafortunadamente, cuando yo cada vez más converso con los niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas y liceos, la visión estrecha, yo digo, de esta jaula de hierro en la que nos hemos convertido el sistema escolar, en una preparación para las pruebas que en último término son la manifestación del ranking, que son el instrumento de la competencia. Bueno, para los niños y niñas es un estrés. No puede ser que yo converse en el patio con un niño o una niña y me pueda decir hacia el tiro, mira, yo estoy en 228 y mi meta este mes es 240. ¿De qué me estás hablando? No, es que yo sé cuáles son los puntos del CIMSE que yo puedo sacar, porque me han hecho muchas pruebas, muchos ensayos, y a eso nos dedicamos. ¿Y cuándo llega la música? ¿Cuándo llega el deporte? Eso después que pasa el CIMSE. Arrinconados allá entre noviembre y diciembre, quizá tengamos algunos talleres musicales una vez que dimos el CIMSE. Eso es, francamente, como experiencia de aprendizaje, es muy pobre, por decirlo menos. Así que sí, yo creo que tenemos harta evidencia cuantitativa y cualitativa de que son entornos muy distintos ambos. Es probable que sea coherente eso, además, con los niveles de salud mental que hoy día tiene Chile, de salud mental de la niñez, sobre todo los niños chicos, ¿no? Que estamos casi a niveles de un país en guerra muchas veces, ¿no? Según distintos indicadores, pareciera que los niños en Chile viven un nivel tremendamente precario y estresante de salud mental, y por factores que son distintos a una guerra, ¿no? Y que uno podría pensar que el contexto educacional así de estresante puede ser como percibido como muy amenazante para los niños, ¿no? Y pienso también en lo que le pasa a una persona que sale de la industria de la educación, porque al final uno puede decir que la educación es una especie de industria que funciona en sí misma, ¿no? Y para sí misma, y que los niños son un factor más, pero no son el centro, ¿no? Y que un joven que sale de la educación no está preparada, y quizás a muchos nos pasó, ¿no? No está preparada para preguntarse qué es lo que quiere la vida, sino que terminó una carrera y en el fondo salió la industria y ya no sirve para esa industria porque ya está afuera. Y es muy estresante. Entonces, poner a los niños en el centro, a los niños y las niñas en el centro es muy diferente, ¿no? Y que ellos... Y que la educación busque, no sé, generar herramientas quizás de reconocimiento, de autorreconocimiento, que les permitan orientarse en el mundo, y probablemente va a ser muy diferente. ¿Por dónde partirías tú, Cristian? Mira, yo partiría por establecer en la Constitución un principio de orientación, de objetivos, de propósitos, diríamos, de la educación más ricos que los que tenemos hoy día. El que tenemos hoy día es una formulación muy básica, que es correcta, pero es muy básica, ¿eh? La educación como instrumento del desarrollo de la persona humana. Es muy básica. Es una fórmula que usan muchos instrumentos de derechos humanos y es antigua, ¿eh? Diría yo que tiene, por lo menos de que yo conozco, más de 80 años ese tipo de formulaciones. Pero creo que a estas alturas podemos ser más explícitos. No digo que sea en todas las constituciones de todos los países necesario hacerlo, pero dado lo que estábamos conversando de Chile y este empobrecimiento de nuestra definición sobre educación, creo que sería muy bueno que en nuestra definición inicial sobre educación en la Constitución y después se exprese, por supuesto, en las leyes, sea enriquecida. Es decir,
que hable de los propósitos de derechos humanos. No solo en el sentido de que hay que educar en los derechos humanos, como que la gente tiene que conocer los derechos humanos, sino que hacer carne en los derechos humanos, hacer la experiencia. Cuando los derechos humanos hablan de participación, que la educación no sea autoritaria, que sea participativa, que sea dialogante. Cuando habla de no discriminación, no es que hay que enseñar la no discriminación, que las escuelas no sean discriminatorias, que nunca más tratemos a los niños como un factor de producción del desempeño, como estábamos diciendo, y así por delante. Entonces, cuando decimos convivencia en la diversidad y el multiculturalismo, bueno, que promovamos escuelas inclusivas y no escuelas segregadas. Entonces, dirían, los principios de derechos humanos deberían estar en la definición de los propósitos de la educación. Algo de eso hace la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Algo de eso hace. Cuando define la educación, el segundo artículo dedicado a educación se dedica a explicar a qué educación nos referimos, porque no cualquier educación es la educación a la que queremos que los niños y niñas tengan derecho. Y en segundo lugar, aparte de pararse sobre los instrumentos de derechos humanos, pienso yo que deberíamos introducir el concepto de que la educación no solo se refiere a la dimensión cognitiva, sino que también apela a la dimensión social y a la dimensión intrapersonal, a la formación del carácter, el sentido de identidad, la autoestima, el sentido de propósito, el comportamiento ético, que la persona tiene que desarrollarse integralmente. Nuestros educadoras y educadores en Chile lo llaman así, educación integral, y quizá le haríamos un gran reconocimiento poniendo una expresión como esa explicada en la Constitución. Propósitos entonces amplios, lo que hoy día se llama educación en competencias y habilidades para el siglo XXI. Mira, a propósito de lo que estábamos conversando, el formarse en habilidades intelectuales de orden superior y no solo entrenarse en una prueba, lo que mejor se conoce en la pedagogía para hacer eso son la enseñanza basada en proyectos, que los niños estudien problemas o en resolución de problemas, pero problemas sociales estoy hablando, no problemas matemáticos, sino que identificar un problema de tu comunidad. ¿Cuál es el problema del agua en mi comunidad? ¿Por qué ocurre? ¿Qué piensa la gente de ese problema? ¿Cuál es el origen? ¿Qué soluciones se han dado? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Y cómo podemos quizás generar una propuesta o un proyecto para resolverlo? Bueno, la educación basada en proyectos, esta educación indagatoria, problematizadora, no solo es intelectualmente más desafiante, es que además en el camino desarrolla la capacidad de diálogo, desarrolla la comprensión de los otros, desarrolla el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, y además, si es que lleva incluida esta dimensión de resolver los problemas, desarrolla la creatividad y la capacidad productiva de las personas, productiva en el sentido en un rol activo respecto al conocimiento y del hacer. Bueno, este tipo de conceptualizaciones, fíjate, en educación están circulando hace más de 100 años. Todos los profesores y profesoras que yo conozco dicen, ese sería el ideal, eso es lo que yo quisiera hacer. Y uno cuando dice, bueno, ¿y por qué no lo hace? Porque no puedo, porque no están las condiciones, porque no es lo que se prioriza. ¿De dónde viene eso pedagógicamente? Fíjate, a propósito de los niños y las niñas, un pequeño paréntesis. Estas son ideas de John Dewey, tú debes conocerlo mejor que yo, filósofo y educador norteamericano, y él decía algo muy importante para la conversación de hoy día. Esta idea de preparar a los niños para la vida es equivocadamente entendida por los adultos, cuando piensan que la vida es algo que le pasa a los niños después cuando son adultos, ¿eh? La vida de adultos. No, si la vida de la que hablaba Dewey es que para preparar a los niños y las niñas es la vida de que hoy día tienen. Ellos ya están viviendo en el mundo. Ya son personas que piensan, que participan, que tienen juicio y a la que tenemos que conectar la enseñanza con su vida actual, la que estoy ejemplificando en la comunidad. Entonces, el rol, diríamos, protagónico, participativo, ciudadano de los niños y las niñas es lo que está a la base de la filosofía de esta pedagogía. Entonces, cierro el paréntesis, Dewey no estaba hablando de ciudadanos de 30 años, estaba hablando de cómo el ciudadano se forma en la democracia en la escuela a los 8, a los 10, a los 15 años, por supuesto, como lo decimos hoy día con la Convención de los Derechos del Niño, dependiendo de la fase de desarrollo de los niños, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su crecimiento. Entonces, cierro el paréntesis, yo eso es lo primero que haría, definir en la Constitución de una manera más ambiciosa, yo para decirlo con mi pobre poesía digo en colores y no en blanco y negro llenando facsímiles, en colores, la educación para el siglo XXI que queremos en la Constitución. Eso es lo primero porque pienso que de ahí se deriva el resto y por lo tanto cuando los educadores y educadoras dicen no queremos más Sims, estamos agobiados, los estudiantes dicen estoy chato de hacer ensayos, bueno, que tengamos un marco constitucional que al menos nos oriente y nos diga quizás no es lo mejor que le podemos dar a los niños y las niñas, estar puro midiéndose como quien se mide en la pared cuando cuánto va creciendo, que los niños en el patio lo primero que te digan es
si están descendidos, avanzados o en el promedio de una prueba estandarizada. Es muy poco como ofrecimiento para las nuevas generaciones lo que estamos haciendo los adultos. Y es muy triste, además, y es muy triste para ellos. ¿Quién, ¿no?, se estimula con eso? Claro, claro. Oye, y ya, yendo más allá de la anécdota, que a muchos quizás nos impresionó, otros lo contextualizamos de una manera o de otra, pero lo que dijo el exministro Briones, creo que fue Briones, ¿no? O ya no me acuerdo quién fue, como que decir, como hay que traer profesores de afuera, hacer un concurso y traer profesores de afuera para que puedan apoyarnos. Después creo que lo cambió un poco, decir, es porque hay una falta de en 20 años más o 10 años más va a tener falta de profesores. Evidentemente, una educación como la que estamos pensando cuenta con un equipo humano detrás que también probablemente ha sido durante mucho tiempo, se ha visto empobrecido no solamente, no digo solo materialmente, sino que también en cuanto la autoestima, el reconocimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos con los profesores? ¿Cómo podríamos hacer? Y ya, estamos hablando de la Constitución, pero también estamos soñando, ¿no? Para ponerlo un poco más amplio, ¿no? Probablemente te pasa lo mismo que a mí, que cuando nos ponemos a hablar de la Constitución, no solamente hablamos de un artículo o de otro artículo, sino que estamos soñando hacia adelante cómo queremos concebir y cuál es la identidad de nuestro país, cosa que también es la Constitución. Claro. Sí, mira, yo no lo encuentro tan separado del debate constitucional. De hecho, yo tengo 5 puntos de propuestas y el quinto refiere a los actores de la educación, que incluye, por supuesto, protagónicamente a los niños y las niñas, como lo estábamos diciendo, pero también a los profesores y las profesoras. La imagen hay que pensar en la imagen de Briones, ¿eh? El ministro de Economía. Es el típico tecnócrata, además economista, que cree que con plata va a salir a comprar lo que no es capaz de producir como experiencia formativa su propio sistema educacional. Entonces, ¿de qué está hablando? Que los finlandeses nos van a formar los profesores que nosotros no podemos formar o no queremos formar, que los coreanos, las personas en Singapur. ¿De dónde va a ir a buscar esos profesores? Además, como que existiera el mercado internacional de los profesores. Cuando en realidad los profesores y las profesoras son un producto natural, diríamos, de la prioridad política de las instituciones educativas en un país. Si le diéramos prioridad a la educación primaria, secundaria y universitaria y no dejáramos toda al mercado, incluyendo la formación de profesores y profesoras, que en Chile ha sido dejada al mercado de una manera vergonzosa. Cuando las universidades del lucro, con fines de lucro, se crean, lo primero que hacen es abrir pedagogía, porque es como una carrera que está entregada completamente, que ha estado barata, en fin, de tiza y pizarrón, y que tiene bajo estatus social porque les pagamos mal, entonces les sale bien barato formarlos, pero harto caro que cobran. Entonces, uno de los estrategias de mercado de la universidad con fines de lucro ha sido la formación docente. Bueno, entonces, en ese país, el economista despierta un día y dice, oye, y después le hemos dado, por supuesto, condiciones de trabajo que no son óptimas, salarios. Nosotros hicimos investigaciones en la Universidad de Chile para mostrar que el salario docente en promedio en Chile en realidad es la profesión peor pagada de Chile, así se llamaba nuestro capítulo, ¿eh? Penoso escribirlo, la profesión peor pagada de Chile, porque en realidad estaba al nivel de los técnicos, ¿eh? y no de los profesionales. Y las condiciones de trabajo en las escuelas, muchas veces autoritarias, muy verticalistas, con dueños que son a veces muy poco acogedores, por decirlo menos, excluyentes también de los profesores y profesoras y muy desprofesionalizantes. Bueno, esas condiciones de trabajo con muchos estudiantes, en fin, cierro, no vamos a hacer todo el detalle, pero con condiciones no óptimas, es lo que produce que los jóvenes no quieran esta pedagogía, que después deserten de la universidad, que después los jóvenes profesoras deserten temprano, y que después los profesores y profesoras que se quedan en el trabajo también deserten, no a los 30 y tantos años promedio como en Finlandia o Corea, sino que desertan a los 20 y tantos años, porque hay 8 años de diferencia de la vida profesional de los profesores, porque se van antes los profesores en Chile. Entonces, ese es el problema sistémico. Ese problema sistémico no se resuelve porque tengamos una billetera con dólares y vamos a salir a comprar profesores al extranjero. Un país serio lo primero que haría sería, si alguien quiere ser presidente, es
yo creo, ir a conversar con los rectores, las rectoras. Hay pocas rectoras, desafortunadamente. Vamos a tener que hacerle un tirón de oreja al CRUCH y las universidades. Y las decanas y decanos, y decir, bueno, ¿cómo arreglamos este problema? ¿Qué recursos necesitan para fortalecer sus instituciones? Y a los jóvenes de educación media, oye, las condiciones de trabajo y salario han mejorado. Sean profesoras. Y les prometemos que ningún ministro de Economía los va a andar insultando después, como otro ministro de Economía, el de actual, que decía que los profesores no querían ir a trabajar porque eran flojos y les gustaba estar en pantuflas y pijama en la casa. Entonces, si la sociedad da esa convicción y mejora las condiciones de trabajo, esas son las políticas. Pero eso supone política, supone inversión, supone compromiso, y visto al lado de la solución fácil de decir tengo plata, puedo salir a comprarlo, suena un voladero de luces mucho más atractivo de decir en un programa de televisión que ponerse a remangarse y trabajar. Es lo mismo que pasa, fíjate que en otro esquema es parecido a lo que pasa con el CIMSE y las pruebas estandarizadas. Todos sabemos que para hacer buena educación se necesita todo lo que hemos estado diciendo y mucho más. Formar a los profesores, hacer equipos de trabajo, una pedagogía desafiante, buenos materiales, buenos textos, un currículum bien organizado, una jornada, una escuela acogedora, en fin, todo lo que las investigaciones han mostrado sobre lo que es hacer una buena escuela. A los políticos en Chile no les interesa meterse en esa conversación. Les gusta comprarse el cuento de que si ponen una prueba y alguien sentado en la Alameda con un gran computador y con muchos economistas y psicometristas al lado, va a tener los puntajes para poder calibrar incentivos y sanciones y decir, así se asegura la calidad. La calidad se asegura no yendo a trabajar a la escuela, la calidad se asegura con un tremendo, como les gusta decir a ellos, zanahoria y garrote. Una zanahoria para los que ganan, un garrote para los burros que no quieren andar. Es la política de la no política, es la política que no toma en cuenta a los actores, las instituciones. Al final, ese es el problema, yo diría, fundamental de la política educacional en Chile, el no fortalecer las instituciones y los actores. Entonces, cierro, en la Constitución pienso yo que debemos establecer el compromiso del Estado por fortalecer la profesión docente, por darle un estatus especial de dignificación y de desarrollo. Y en complemento con eso, deberíamos establecer el derecho a la participación y, por tanto, la conformación democrática y horizontal de las comunidades educativas y universitarias. Es decir, que todos los actores, también los niños, los estudiantes, los jóvenes, los apoderados, las familias, tienen derecho a participar en las instituciones educativas porque estas son un reflejo de la sociedad y la sociedad es dialogante y horizontal, no es jerárquica, no es un ejército, no es una fábrica. Así que reconocimiento constitucional del estatus de la profesión docente y compromiso del Estado por fortalecerla, y reconocimiento y garantía constitucional de la participación y respeto de los actores educacionales, partiendo por los niños y las niñas. Esa es mi propuesta en ese ámbito, así que no creo, José Andrés, que esté tan lejos de los debates constitucionales la preocupación tuya por los profesores y profesoras. Oye, Cristian, y está muy interesante además como conocer tu visión así de profunda. Una pregunta, cuando uno habla cuando uno se enfrenta ante un sistema de educación, un sistema de educación pública, ¿dónde la pones, no? Porque durante mucho tiempo ha estado en las municipalidades en nuestro país. Hoy día hay un cambio, pero ¿cuál sería tu visión? ¿Cuál sería el ideal? Si pudiéramos meter mano ahí, obviamente eso va a ser materia de ley, pero va a surgir desde una visión de educación, y va a cambiar mucho dependiendo de los principios como orientadores constitucionales que definan la educación. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo lo establecerías? Yo creo de nuevo que esto tiene una expresión constitucional muy clara que la Constitución actual no tiene, que de hecho es la principal innovación probablemente de esta Constitución respecto a las anteriores, o respecto a la tradición chilena, que es el hecho de que a esta Constitución y a las políticas que la amparan le da lo mismo si la educación es pública o privada. Entonces, esta idea de que el Estado tiene que darle igualdad de trato a proveedores públicos que privados, y más bien el Estado tratar de inhibirse y de no participar en ninguna esfera de la acción económica o social, salvo que los privados no quieran o no puedan, la definición de Estado subsidiario. Entonces, esta idea se expresa en educación de una manera muy nítida, que es que el Estado se desresponsabiliza de la educación pública. En la mayor parte de los países, en realidad en casi todos los países desarrollados, y en prácticamente todos los que tienen buena educación democrática y de calidad, si es que quieres ponerlo en esos términos,
el Estado no es prescindente. El Estado no dice me da lo mismo que desaparezca la educación pública. El Estado le da un rol prioritario a la educación pública, se compromete con ella y se hace responsable de que sea de buena calidad y se expanda. En Chile, en cambio, lo que hemos tenido es lo contrario. Un Estado que dice las escuelas públicas son un cacho, se las vamos a entregar a los municipios, ojalá para que desaparezcan, y vamos a generar todas las condiciones para que sean los privados los que ocupen ese lugar. Y esa ha sido en realidad la política por muchos años. Entonces, lo primero que hay que hacer es constitucionalmente definir esta centralidad de la educación pública como garante institucional del derecho a la buena educación no discriminatoria, que es la educación ante la cual las familias y los niños y niñas van como ciudadanas a ejercer un derecho. No van como clientes a pedir un cupo, a ver si les dan un espacio. No, van como ciudadanas a ejercer un derecho. Entonces, la educación pública tiene que tener ese reconocimiento, ese estatus, y el Estado tiene que comprometerse con fortalecerla y expandirla. Eso en términos de política tiene muchas expresiones de política. En el mundo no hay una sola manera de hacer eso. En el caso chileno pienso yo que la desmunicipalización es un imperativo urgente, porque la municipalización, ya lo dije, fue hecha en condiciones para que no funcionara, si a la dictadura no le interesaba que funcionara. Y después los gobiernos democráticos no fueron capaces de mejorar eso, y puesta en un entorno de mercado, la municipalización no tiene futuro, porque los alcaldes y alcaldesas prefieren en general que los privados se hagan cargo del problema de la educación y sacarse otro problema encima, dedicarse a los consultorios, a las veredas, a las luces, a la seguridad, a otros temas que también a la ciudadanía la aquejan. Entonces, lo primero es el Estado garante y el Estado recuperando la centralidad y la responsabilidad de administrar bien las escuelas y liceos públicos. Y eso significa crear una institucionalidad ad hoc, no que cuelgue de una institución multipropósito como el municipio, sino que sea una institucionalidad ad hoc especializada en educación. Actualmente la ley lo que está haciendo es crear servicios públicos locales de educación que administran escuelas, liceos y jardines infantiles públicos, y yo creo que hay que fortalecer ese proceso para que de verdad, y acelerarlo para que rápidamente tengamos la educación pública en manos de servicios públicos fortalecidos, profesionalizados, descentralizados, pero no municipalizados. Así que tiene expresión constitucional y tiene expresión en políticas. Pero el número uno es dejar la regla de la prescindencia, dejar la regla de que el Estado subsidiario le da lo mismo y en realidad en el fondo prefiere a los proveedores privados. Cristian, y en materia de contenidos, ¿no? Porque en general en nuestro país hay mucha libertad de contenidos, ¿no? Sobre todo los privados tienen una libertad enorme de enseñar una cosa u otra. ¿Tú crees que el Estado debería comprometerse con contenidos mínimos más fuertes, tener más presencia, exigir? ¿Cómo lo hace? ¿No? Exigir resultados, exigir procesos. ¿Qué hace? Claro. No, yo pienso que en eso el gran problema, fíjate que los análisis curriculares en Chile de los contenidos que tú mencionas, en general concluyen dos cosas, y una tercera que va a ser una reiteración con algo que ya dijimos, pero que es bueno vincularlo. Lo primero es que en general el currículum chileno está, por decirlo así, razonablemente bien orientado. Se ha ido actualizando. El currículum de hoy día no es el que heredamos de la dictadura, es un currículum elaborado en democracia. Quizá aparte de sus pecados es que en los procesos de elaboración no ha sido muy participativo a veces. En fin, tiene otros problemas, pero como currículum su orientación más o menos comprensiva ha ido mejorando. ¿Cuál es el gran sesgo que tiene? El que acabo de decir. Tiende a ser más orientado a lo cognitivo y lo académico y menos a las dimensiones sociales y menos aún a las dimensiones intrapersonales, artísticas o más amplias de desarrollo de la persona humana. Entonces, tiene ese sesgo. Eso es lo primero que hay que corregir. El segundo problema que tiene es que tiende a tener demasiados contenidos, lo contrario, es demasiado recargado, demasiado abultado. Entonces, mientras más abultado y más contenidos tiene, menos libertad deja a la pedagogía, al trabajo de las escuelas y los profesores para innovar y para poder desarrollar pedagogías como la que yo estaba mencionando, indagatorias, basadas en proyectos, que sean basadas en las experiencias, que sean más abiertas. En cambio, si tú tienes un currículum que te especifica todo, bueno, lo que tenemos al lado de ese currículum es una tremenda tecnología de planificación, gigantesca, y profesoras y profesores
Se pasan la vida y los fines de semana y las noches tarde planificando, porque siempre hay un jefe que quiere esa planificación y que quiere ese detalle, porque a ese jefe le pide también esa planificación y al final nadie sabe mucho para qué sirve, pero todo el mundo quiere demostrar que toda esa inmensa cantidad de contenido logramos meterla en esa jornada que a su vez la hemos extendido para poder hacer caber todos esos contenidos. Entonces, la idea al revés es ir hacia a menos contenidos, menos objetivos, pero más nucleadores de experiencias de aprendizaje más amplias, más integrales, como las que estábamos mencionando antes. Los problemas medioambientales, por ejemplo, dan para abordajes desde las ciencias, desde la economía, desde la política, desde la sociedad, también desde el arte. Entonces, núcleos temáticos que permitan aglutinar distintos contenidos y hacer a los profesores y profesoras un trabajo pedagógico más desafiante, más vinculado, como decía Dewey, con la vida y la experiencia de los niños y las niñas. Y el tercer problema que tiene el currículum es la manera en que lo evaluamos, que ya dijimos eran las pruebas estandarizadas. Al final, lo que importa en educación, en esta educación, es cómo tú evalúas. Y como dicen los profesores, lo que no se evalúa no se enseña. Entonces, al revés, digámoslo ahora, evalúas lo que enseñas lo que te van a evaluar. Y si te van a evaluar con una prueba cuyo resultado va a terminar en un ranking en los diarios, o en un ministro como Lavín poniéndote una luz roja en un semáforo porque tu escuela no le fue tan bien, o una luz verde porque le fue un poco mejor, o vas a tener después un incentivo monetario porque alguien hizo un cálculo y concluyó que tu escuela era mejor que la del lado, entonces te va a pagar un sueldo más. O vas a tener a estudiantes estresados porque resulta que la generación del año anterior le fue tan bien en el CIMSE y ustedes no pueden decepcionar a sus familias y a su comunidad y sobre todo al dueño de la escuela, y entonces tienen que rendir tanto como la anterior para no caer en el ranking. Bueno, si pones todos los incentivos en función de esa prueba, de ese indicador, es obvio que todo el sistema, y entonces, por muy lindo que sea el currículum, lo que en realidad es la experiencia formativa de los estudiantes es la prueba, no es el currículum. Así es que son los tres problemas que tenemos. Eso último que dije es lo que Donald Campbell, un filósofo de la ciencia, dijo que era una ley inevitable. De hecho, ahora la llaman la ley de Campbell, por eso mismo, porque es inevitable. Entonces yo siempre le digo, mira, a los que dicen, bueno, pero es que no era la idea que enseñaran para el CIMSE, quizá los profesores lo tomaron mal, yo les digo, mire, si a usted ministro, a usted economista, a usted psicometrista lo evaluaran así, usted haría lo mismo, porque es una ley humana. Si todos los incentivos y sanciones están puestas en función de un indicador, y ese indicador es posible de manipularse, ese indicador se va a corromper la práctica que está evaluando. Esa es la ley de Campbell, y es lo que ha pasado con educación. El indicador corrompió la práctica, y ahora la práctica está en función del indicador, entrenando para las pruebas. Y eso no le gusta ni a los niños, ni a los estudiantes, ni es lo que le sirve al país. Así es que esa es la respuesta sobre el currículum. No solo necesitamos un currículum más ambicioso, necesitamos también medios de implementación y formas de valoración que no empobrezcan, que no tergiversen al final lo que queremos. Pero la pregunta que sigue, ¿no? ¿Cómo se evalúa? ¿Se evalúa? ¿Es necesario evaluar? Por supuesto, los educadores saben eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diría, cuál es tu consejo más científico ahí, como para los profesores? Yo también, bueno, he sido profesor tanto de colegio como de la universidad, y uno de los desafíos más grandes es tratar de generar una experiencia que no sea como secuestrada por la evaluación, ¿no? Esa pregunta Claro. tan difícil cuando uno está tratando de generar una experiencia filosófica y te dicen, bueno, profesor, pero esto entra en la prueba o no entra en la prueba. Pero no, entonces, ¿esto me lo va a preguntar o no me lo va a preguntar, ¿no? ¿Cómo se da vuelta? Para poder realmente generar una cosa más linda que me pasaba haciendo clase, era justamente cuando uno generaba una experiencia y uno dice, y el alumno te dice, oye, algo pasó en mí durante esta clase que ahora veo el mundo de otra manera. Y uno dice, eso me encantaría evaluarlo, ¿no? Claro. No, por supuesto. Lo primero que hay que entender es que es muy difícil y que es mejor asumir lo difícil que tratar de encontrar un atajo. Porque en estas materias a veces los atajos, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, es cuando los economistas o los psicometristas dicen, mira, mejor algo de información que nada de información, a veces se equivocan. Cuando dicen, una prueba no va a hacer daño, o un ranking no va a hacer daño, no, a veces hace daño. Entonces, es mejor que todos quienes trabajan en educación entiendan que efectivamente se trata de algo difícil, pero no solo difícil, sino medular al problema.
porque yo estoy tratando de enseñarte y lo que necesito saber es si aprendiste. Entonces, todo educador, toda educadora, yo también hago clases, siempre nos vamos para la casa con esa inquietud existencial y nos acostamos en la noche pensando, ¿lo habrán entendido, lo habrán aprendido, lo habrán asimilado? Bueno, es mejor vivir con esa duda que darnos respuestas espurias. Eso es lo primero, porque esa duda es la que nos hace cada vez preguntarnos por el aprendizaje genuino. Cuando lo explicó, lo entendía, pero es mejor que lo explicara a que lo repitiera mecánicamente en una prueba. Entonces, veamos cómo se explica. Cuando lo discutió, ¿lo pudo argumentar? Bueno, evaluar un argumento es más difícil que evaluar un puntaje en una prueba. Entonces, todos los medios más genuinos del aprendizaje son más complejos, pero profesoras y profesores tienen que ser preparados para eso, para esa complejidad, porque digamos, la desnaturalización es una respuesta que deja tranquilo a los que simplemente les gustan las respuestas tranquilizadoras, pero no las respuestas de fondo. Y lo otro que hay que entender es que no todos los aprendizajes van se demuestran de la misma manera. A veces, efectivamente, recordar algo y explicarlo es suficiente. A veces es un saber hacer. Los profesores de música, las profesoras de música lo saben mejor que todos nosotros. Entonces, los profesores de arte saben que al final están enseñando un saber hacer. Y ese saber hacer se expresa en esa performance, en esa producción de algo, de escribir, de demostrar, de bailar, de cantar, de ejecutar. El resto de los profesores, los que trabajamos en la área no artística, deberíamos ver más a los profesores de arte en su manera maestra de enseñar un saber hacer, porque al final también los conocimientos son un saber hacer, el saber pensar, el saber argumentar, el saber comprender algo. Y los profesores de deporte y las profesoras de deporte, lo mismo, enseñan en el entrenamiento, pero no enseñan un entrenamiento que desnaturalice la práctica. Cuando te enseñan a tirar tiros libres o penales en el fútbol, lo que tú aprendes es genuinamente a disparar al arco, no aprendes un remedio de disparar al arco. Cuando tú ensayas para la prueba del Sims y solo para responder, lo que estás haciendo es un remedio de lo que en realidad tú quieres que aprendan. Entonces, no es lo mismo entrenar prácticas que son genuinas a entrenar prácticas que son solo un remedio de lo otro. Y profesoras y profesores tienen que hacerse siempre esa pregunta. ¿Estoy haciendo visible lo que en realidad quiero que aprendan? Por eso hablaba yo antes de la educación en derechos humanos, educada genuinamente. Participación es participar. Diálogo es dialogar. Entonces, hay que aprender a hacerlo haciéndolo, no explicándolo. Eso yo diría que es la respuesta. O sea, dicho de otra manera, profesionales del aprendizaje. La enseñanza es un problema muy complejo. Tuvo que venir una pandemia para que la sociedad lo entendiera, pucha, que al menos eso nos sirva de esta tragedia. O sea, si todos y todas hemos visto en las casas a los niños, las niñas, como familias, lo complicado que es enseñar, que es apoyarle, pónganse los zapatos de los profesores y profesoras, tienen 20, 30, 40 de eso en una sala de clase todos los días y tienen que organizar experiencias relevantes y además estar preocupadas de las cosas que le interesan a José Andrés Murillo, que es saber si aprendieron o no aprendieron lo que querían aprender. Complejísimo, o sea, es de las profesiones más complejas. Formémoslos en ese nivel, como los médicos, como los doctores, las doctoras. Ese es el nivel de la profesión docente, es así de complejo. Y último punto, ¿quiere decir eso? Si no tenemos esos profesionales bien formados, lo demás es atajos nomás, tipo briones, voladeros de luces. ¿Puede el sistema educacional como tal tener un indicador de algunos aspectos de cómo le está yendo? Sí, por supuesto, también. O sea, hay cosas que sí se pueden evaluar con pruebas y hay cosas que sí podemos saber a escala nacional, pero probablemente lo mejor para ese caso sea hacer menos pruebas y hacerlas muestrales, no para todos, porque no tienen que tener el propósito de los rankings y los incentivos, sino que simplemente el propósito de que el país vaya sabiendo cómo nos está yendo para poder orientarnos. Y para esos propósitos no se necesita hacer un CIMSE, se necesita hacer estudios más focalizados. Así que esa sería la respuesta. Diríamos, tratemos de verdad no desvirtuar la práctica y para eso estemos a la altura de lo que esperamos de los niños y las niñas y sus profesoras y profesores. Y no busquemos estos atajos que son siempre espurios. Cristian, entonces, hay esta intuición que tenemos muchos, ¿no? De incomodidad con pruebas como la PTU o la PCU o la que vimos. O sea, se cumple un poco lo que uno le duele la guata, ¿no? Como habría, ¿la eliminaríais o no la eliminaríais si estuviera en tus manos? El CIMSE como tal yo lo eliminaría. No el CIMSE. El CIMSE, evidentemente, pero además la PTU,
Los sistemas de admisión universitarios, mira, sinceramente no soy especialista en eso, pero los sistemas de admisión universitarios deberían combinar distintos instrumentos. Y no, el problema principal probablemente de nuestro sistema de admisión universitario es basarse demasiado en una sola prueba. Entonces podrían haber distintos instrumentos. Podría haber un espacio para pruebas, como la PSU o cualquiera semejante, pero que también debería haber un reconocimiento mucho mayor de la experiencia de la educación secundaria. Hay países donde el profesor, la profesora del liceo hace un informe del estudiante y ese informe es muy relevante para las universidades. Eso, en Estados Unidos se hace eso, por ejemplo. Entonces, no, el juicio profesional de la profesora que conoció por 1 año, por 2 años, por 3 años a ese estudiante en el liceo, ¿cómo no va a valer nada y va a valer más cómo amaneció esa mañana y si respondió o no las 60 preguntas de la PSU? En un sistema de confianza en los profesores, bueno, los profesores de media tendrían una voz. Entonces, también hay entrevistas, a veces hay portafolios, los estudiantes hacen una argumentación, envían un proyecto, qué sé yo, o también se hacen entrevistas. Entonces, un sistema de admisión con diversidad de instrumentos está más abierto a reconocer que un solo instrumento siempre es engañable, siempre no es válido, no es suficientemente válido. Y finalmente, nunca ningún sistema de admisión debería ser completamente ciego a los criterios de discriminación. Esto, es decir, si es que yo tengo como resultado del sistema de admisión, cualquiera este sea, que los pobres se están quedando desproporcionadamente afuera, tengo que tener sistemas de compensación, de justicia. Si veo que las mujeres se están quedando fuera, bueno, tiene que haber un sistema de compensación y de justicia. Y el último hombre que entró tendrá que salir a favor de la primera mujer que estaba siendo eliminada. O sea, no tenemos que confiar tan ciegamente en los sistemas como para hacernos creer que los pobres son más tontos, que las mujeres son menos capaces, que los de provincias son siempre secundarios. No, tenemos que entender que la justicia es parte de los sistemas de admisión cuando se trata de distribuir oportunidades que en último término van a distribuir oportunidades de vida. Así es que yo diría que eso es, mientras más información y de más distinto tipo, más válido el sistema, y mientras más incorpore criterios de justicia, mejore el sistema también para la sociedad y no solo para los intereses de las instituciones. Así que yo diría que esa es pero es una respuesta de una persona que no es experta en ese campo. No, pero tu experiencia y tu investigación y tu expertise, ¿no? en otros ámbitos de la educación sí nos pueden ayudar. Evidentemente, esto no sé si es parte de una visión técnica constitucional, ¿no? Pero sí es algo por lo que muchas personas en nuestro país, quizás demasiadas personas ya, vivimos y nos desvivimos y lo pasamos mal con estas pruebas, y que obviamente influyen en la vida cotidiana de la ciudadanía. Pero puede tener una expresión constitucional, ¿sabes en qué? Mira, yo en esto, y voy a hacer un comentario acá crítico de los instrumentos de derechos humanos, que en general son mi marco de referencia, pero creo que hay algunos aspectos en los que se han quedado cortos. En cuanto al acceso a la educación postsecundaria, los instrumentos de derechos humanos en general tienden a seguir usando la fórmula de que el acceso sea en base al mérito. Y el mérito es insuficiente como criterio único para distribuir oportunidades. Y en muchos casos el mérito es injusto. Entonces, los principios de justicia y no discriminación que estoy diciendo deberían ser una compensación del principio del mérito. Por supuesto que queremos que las personas se esfuercen, etcétera, pero también tenemos que reconocer que los contextos en los que se crían y desarrollan los niños y las niñas son contextos muy diferentes y muy injustos. Entonces, los principios de justicia y no discriminación tienen que complementar las oportunidades. Así es que en la formulación que hagamos constitucionalmente de la educación, antes dije, los principios de no discriminación y justicia deberían estar puestos como prioritarios, además del interés superior de los niños y las niñas. Eso me parece que son principios superiores que deberán organizar después cómo organizamos el sistema, deberán gobernar cómo organizamos el sistema. Y parte del acceso a la educación superior, que era lo que estábamos conversando, tiene que ser ponderada los criterios de mérito competitivos, que al final es gánale a tu compañero, a tu compañera, con criterios de justicia, con principios de otra forma de ver la educación, que no es solo una gran carrera para ver quién gana, sino que es también oportunidades democráticas para desarrollar una sociedad más igualitaria. Así que tiene todo que ver con la Constitución. Oye, Cristian, antes de pasar, ya parece que hay preguntas, nos están avisando ahí por interno, pero... yo te tengo una a ti también.
Ah, pero, ya. Bueno, pero déjame hacerte la última, que quizás es la más difícil. Para mí, quizás para ti es súper fácil. Pero si estuviéramos sentados los dos y juntos con más personas ahí en la convención, ponte tú que llegamos a la convención y nos piden, oigan, Cristian, José Andrés, y ojalá que va a ser paritario también, pónganse de acuerdo con un artículo de la Constitución que defina, que oriente, que dé un principio rector para la educación. ¿Cómo partiría? O sea, evidentemente es tramposo esto porque te estoy pidiendo que lo redactemos ahora, pero más o menos, ¿cuáles son los ingredientes del plato que te gustaría que tuvieran ahí, de todas maneras, además, para mostrarle, esto para mí es súper importante, las personas que están escuchando y que lo van a escuchar después también, puedan decir, mira, esta es la propuesta, esta es la visión que Cristian le gustaría llevar como principio así básico de la educación en la Constitución. Claro, mira, yo no he querido redactar, me parece que la redacción puede dar una imagen de cierre también, y la convención es un espacio de diálogo. Entonces, yo no he redactado, pero sí agregaría, ya te dije uno, que era, dos te he dicho, el enriquecimiento de la definición de la educación, que la educación tiene propósitos superiores y que están orientados por el multiculturalismo, los derechos humanos, la igualdad de género, la educación para el medio ambiente, en fin, ya lo mencioné, una definición enriquecida de la educación. El segundo que mencioné es el protagonismo de los actores, participación y dignificación de la profesión docente. Y agregué también el de compromiso del Estado con la educación pública como garante institucional del derecho a la educación. Y te agrego dos más. Libertad de enseñanza, participación de los agentes privados, por supuesto, pero no en una lógica educativa, pedagógica, curricular, cultural, no en una lógica de negocios, que ampara las lógicas competitivas del mercado y, en último término, como antes explicamos, la discriminación. Y el último elemento que yo agregaría a este de cinco puntos que estoy mencionando es que el derecho a la educación tiene que ser más generoso, ha sido mezquino. Tiene que ser como un derecho garantizado, gratuito, universal y no discriminatorio desde la primera infancia hasta la universidad, hasta la educación postsecundaria. Puede ser también en formas de centros, hoy día los llamamos centros de formación técnica, profesional y universitaria, pero como un derecho gratuito, nunca más jóvenes y familias endeudadas por querer estudiar. Fíjate que a lo que estábamos conversando antes, a los políticos les encanta decir, oye, pero si nunca una generación ha sido más educada que esta y nunca han tenido más acceso a la universidad. Y eso es correcto. Pero ¿sabes qué dicen los estudios sobre los jóvenes? Que a su vez la percepción de los jóvenes sobre la igualdad de oportunidades está disminuyendo. Y la sociedad chilena en general piensa que hay menos oportunidades hoy día que hace 20 años, a pesar de que hoy día hay más gente en la universidad. ¿Cómo se explica esta paradoja? Yo creo que esta paradoja se explica por lo que estamos diciendo. La manera en que se ha accedido a la educación superior es muy desigual, es muy estresante, está basada al final en el crédito y en el endeudamiento, y la posición relativa de las personas que acceden no es mejor. Se sienten que están haciendo algo que si no lo hacen se van a ir al sótano. Entonces no se sienten avanzando, se sienten apenas defendiéndose para no caer en la pobreza. Entonces, tenemos que dar un derecho igualitario, no discriminatorio, extendido a la educación, sin el estrés del cobro, sin el estrés de los créditos, como un derecho humano. Y después tenemos que dar a la educación permanente un estatus también en la Constitución. Oportunidades de educación y desarrollo permanente, por supuesto, más allá del sistema educacional, centros culturales, museos, escuelas comunitarias, escuelas de oficio, toda la multiplicidad, enorme diversidad que hay en la sociedad chilena y que debiera haber más todavía para que esté al alcance de todas las personas adultas y adultas mayores, porque no se nos deja nunca de aprender, pero tienen que haber oportunidades para que todas y todos puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Esa es mi definición, no fue en 2 palabras, pero es mi definición en 5 aspectos de lo que debiera ser el capítulo de educación en la nueva Constitución. Excelente. Oye, te hago mi pregunta. Sí, porfa. Estoy ansioso. En esta conceptualización constitucional de la educación, yo, como te decía, pongo mucho énfasis en que algunos de los criterios rectores de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, como la no discriminación, la participación de los niños, el interés superior de los niños y las niñas, sean incluidos también en la Constitución chilena, ¿no?
son tan superiores que no debieran estar solo en el capítulo de educación, sino que debieran, creo yo, organizar buena parte de la Constitución y los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo ves tú la incorporación de los derechos de los niños y las niñas a nivel constitucional? Porque es cierto que Chile firmó la convención y por esa vía forma parte de la legislación, pero no tiene el mismo estatus que la Constitución. Entonces, ¿cómo ves tú el aporte que puede hacer incorporar estos principios y en general la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña a la Constitución? Sí, mira, hoy día la convención, si bien para algunos ya hay una discusión bien grande, si es que tiene rango legal, constitucional, supraconstitucional, los derechos, los tratados internacionales, ¿no? Pero en la práctica, hoy día la convención vale algunas veces y algunas veces no vale. Algunas veces se pueden tomar en cuenta y otras veces no se pueden tomar en cuenta. Y muchas veces queda como letra muerta, ¿no? Entonces, a veces la mejor manera de neutralizar un derecho tan potente como los derechos de la niñez y adolescencia son ratificándolo en un tratado internacional sin una ley que los garantice, ¿no? Que es peor a que no existieran, porque está la posibilidad de decir que existen, pero no hay forma de garantizarlos de manera efectiva, ¿no? En Chile hace mucho tiempo se está peleando por una ley de protección integral de los derechos de la niñez, cosa que aún no ha pasado, que sigue ahí rebotando como contra una pared los distintos proyectos y no pasan. Ahora, yo creo que así como la convención misma deberá traducirse en algunos principios rectores desde la Constitución, no es necesario reescribirla probablemente, sino que sí una ley de protección integral que tenga también un catálogo de derechos, pero en la Constitución algunos principios rectores, como los principios rectores de la Convención, y en particular el interés superior y como prioridad absoluta en términos legislativos, es decir, cualquier proyecto que se está discutiendo, ¿saben qué? Si hay un proyecto de niñez, pasa inmediatamente a urgencia. Administrativo, presupuestario, ¿no? Porque hoy día los derechos de la niñez se defienden con el vuelto del pan de cada ministerio y así está establecido incluso, cosa que muchos hemos estado peleando en esta ley de protección integral, que dicen con aquellos que no me acuerdo cuál es la redacción final, pero prácticamente dice como después del cumplimiento de las metas de cada ministerio, con aquello que quede, pueden meterse los principios de la convención, ¿no? Pero aquí nosotros estamos pensando, yo creo, ¿no? Que esto debería ser no solamente como una política pública, sino como un enfoque, ¿no? Porque además que ese enfoque va a tener una repercusión evidentemente en educación, pero también en salud, también en vivienda, también en espacios públicos, también en medio ambiente, también en trabajo, ¿no? El fortalecimiento de la familia. Entonces, es un enfoque, no solamente es un principio para que hayan políticas públicas, sino que es un enfoque constitucional completo, ¿no? Y además que todos nos damos cuenta de eso, como el bienestar de la niñez y adolescencia es un factor que influye inmediatamente en el bienestar de toda la comunidad. Por lo tanto, y no hay no hay una correspondencia con la prioridad en políticas públicas, en presupuesto, en administración, etc. Entonces yo lo pondría como prioridad absoluta, eso. Súper buena. Oye, estamos como en la hora, pero hay un par de preguntas. No sé si tenéis 2 minutos o 3 minutos más para ver si es que hay alguna pregunta Todo lo que quieras. Ah, excelente. Vamos a preguntarle ahí a nuestro... Ahí está. Fernando Braille, este es un amigo mío, ¿no? ¿De qué Chile estaría orgulloso en el futuro en términos de educación e infancia? Cristian. ¿De qué Chile estaría ese que prefiguramos, un Chile donde las escuelas son inclusivas y son integrales en su aproximación a la educación, y los niños y las niñas son escuchados y participan protagónicamente. Fíjate que no es solo el interés superior del niño, no es solo un principio que los adultos tenemos que descubrir, sino que los niños y las niñas tienen mucho que decir. Entonces, la autonomía progresiva y la participación de niños y niñas es muy central. Y, por supuesto, esto va creciendo con el tiempo. Al final,
los cortes son arbitrarios, que no es que pase nada sustancial a las personas 17 años, 364 días y el día siguiente a los 18 años son seres completamente distintos. Hay una progresión continua. Por lo tanto, participación, protagonismo, capacidad de decidir, de tomar decisiones son también importantes. Entonces, también imagino un sistema escolar en el que los niños y las niñas pueden tomar decisiones y son respetados en ese sentido. Ese es el sistema escolar que estamos dibujando. Excelente, totalmente de acuerdo. Angélica Caucino, ¿se podrá lograr un gran acuerdo nacional para definir hacia dónde queremos ir en educación? Bueno, suspira, José Andrés. Sí, yo creo que va a ser el gran desafío. Y Ángela, yo tengo la impresión de que sí vamos a llegar, porque siento que tengo la impresión de que en un proceso crítico como el de la convención, los argumentos van a pesar muchísimo, ¿no? Y aquí iba a ser absolutamente inaceptable cuando queden al desnudo, además, los argumentos que dieron nacimiento, dieron origen a la visión de mercado de la Convención del 80, que tiene a un sistema, yo creo, que secuestra los principios de la niñez y adolescencia en un sistema de educación que no cumple con los estándares mínimos de bienestar, finalmente. Entonces, yo tengo la impresión de que sí. O sea, oye, no sé, yo agregaría algo, ¿sabes? Que es parecido al debate sobre la Constitución, que nos decían que Chile estaba tan dividido, que era una cuestión. Al final después descubrimos que no, que era 80%, Chile estaba de acuerdo. O sea, lo que había 3 comunas donde la gente no quería conceder que la Constitución de la dictadura estaba agotada. Entonces, no había una gran división. ¿Sí? Acá yo vivo en San Antonio, o sea, soy de San Antonio, estoy candidato de la Quinta Costa. Casi el 90% de las personas quieren otra constitución. Entonces, esta idea de un país completamente dividido también la ha vendido un poco los medios de comunicación y las personas que no quieren cambios. Yo anticipo que en educación, si elegimos a constituyentes que reflejen efectivamente la visión mayoritaria de familias, estudiantes y educadores y educadoras, los consensos son mucho más amplios que los que aparecen en la esfera pública, en donde parece que hay una gran división, pero la gran división puede que nos lleve una sorpresa y que sea solo un problema de que hay 3 comunas que no se convencen de hacia dónde tenemos que ir y el otro 80 y tanto % de chilenas y chilenos queremos ir. Pero eso depende de quién elijamos. Sí, depende mucho de quién elijamos. A mí, mira, si bien yo vengo de un lugar donde probablemente por origen, por formación, había, o sea, más rechazo, ¿no? Y yo siempre he tenido una visión más disidente. Incluso las personas, probablemente de las 3 comunas, cuando uno escarba un poco, es evidente que uno llega a esta visión más amplia, incluso por supervivencia, ¿no? Como se dan cuenta de que... Por último, por pragmatismo es. Pragmatismo, sí, no puedes vivir en las tres comunas creyendo que te vas a salvar solo. Eso no existe, ¿no? Y siento además que las generaciones que vienen son mucho más razonables. Bueno, espero en realidad. Espero que sean más razonables. Hay una última pregunta, nos dicen. Cecilia Salinas. Hace poco el Canal 13 en vivo mostró que hay niños del Sename en un techo en Rancagua. ¿Quién se preocupa de la salud y educación de esos niños? Cuando se habla de los niños, ¿también están incluidos los niños del Sename? En particular, sí, o sea, especialmente. Yo creo que un país se muestra de manera clara en cómo trata a los niños en protección especial, es decir, en el Sename. Y el Sename, para mí, es el botón de la Constitución actual que hace agua, ¿no? Cuando uno ve esta falla en el que el Estado se deshace de su responsabilidad de garante principal ante los derechos de la niñez y los terceriza en un sistema de licitaciones por subvenciones a privados sin darle además las condiciones necesarias para que ellos puedan
cumplir y restituir los derechos de los niños que han sido vulnerados, evidentemente que eso va a seguir replicándose mientras no se cambie la visión de fondo, ¿no? Y la visión actual responde a una visión constitucional. La visión actual del Sename responde a una visión presente en la Constitución. Entonces, si queremos cambiar realmente Sename, no tenemos que hacer un nuevo Sename, un nuevo servicio, tenemos que cambiar la visión de la niñez y adolescencia que hay en la Constitución, de una protección universal de los derechos de la niñez, que llegue a tiempo, que llegue bien, que no judicialice todo, que pueda tener protección administrativa, es decir, que haya prevención, promoción de derechos, apoyo a la familia antes de que lleguen a una necesidad, y ojalá nunca tener que llegar a separar a un niño de su familia, sino que entre antes el Estado y la comunidad, que entren antes a poder fortalecer a esa mamá, a esa familia, a esa abuela muchas veces, o a esa tía que está apoyando. La última decisión debe ser lo que hoy día pareciera que es la bala más rápida de los tribunales de familia y en los juzgados, de separar a los niños de la comunidad, y eso genera muchísimo daño, y es parte de la visión de una visión política en nuestro país. Eso hay que cambiarlo, creo yo. Hay una última pregunta. No podría decirlo mejor. A mí me impresiona desde hace más de 20 años que se está discutiendo los problemas del Sename, se han hecho reformas y parece que los problemas fueran cada vez peores. Así es que algo muy profundamente equivocado hemos hecho como país en esa dimensión de la política. Tal cual. Subvenciones, licitaciones, fiscalización en base a las subvenciones y no al bienestar. Hay una última pregunta, decían acá, de Catherine Valenzuela. ¿Cómo lograr que las familias se integren en la educación de sus hijos e hijas? Cristian, todo tuyo. Mira, mi experiencia entrevistando a centenares de madres y padres y escuelas y estudiantes, es que la inmensa mayoría de las familias en Chile, por supuesto, tiene mucho interés en la educación de los niños. Es una visión estigmatizada de las familias decir que no tienen interés, que no les preocupa. Lo que pasa es que las familias chilenas viven situaciones de precariedad también. El trabajo es inestable, no hay seguridad social, la vivienda no es óptima. Entonces, las familias también están muy estresadas y viven en unas condiciones que no son las mejores. Esa es la familia real, la familia que no conocía el ministro Mañalich. Entonces, la familia chilena cada vez que ha sido requerida ha demostrado que tiene mucho interés en la educación de sus niñas, de sus niños, solo que no siempre se les ha convocado de la manera correcta. ¿Cómo lo convocan los Chicago Boys? Usted tiene que elegir, competir en el mercado. El ministro Lavín le manda una carta, un semáforo y le dice arranquen de las escuelas rojas, peléense a cuchillas por un cupo en la escuela verde. ¿Esa familia queremos? ¿La familia cliente que tiene que pelear por un cupo para garantizar el derecho a la educación de sus niños? Esa es la primera apelación que le ha hecho este sistema. Entonces, todo lo que sabemos sobre las familias y la elección de escuela es que es un proceso estresante, doloroso, lleno de temores, en que las familias se tienen que someter a las escuelas de una manera a veces hasta realmente deshonrosa. Entonces, alternativa 2, pagar. Esa es la otra participación. Yo escuché en el debate público y en el Parlamento 1000 veces el argumento de que las familias por pagar es que se interesan de la educación de sus hijos. De las que pagan es porque se interesan. Entonces, cobrémosle todo lo que podamos cobrarle y así llegamos a un sistema vergonzoso de cobros a las familias en todo lo que hemos podido sacarles plata de la educación. Siendo que en el mundo, en general, la educación tiende a ser gratuita y se ve como un indicador de logro cada vez más a cuántas familias, cuánta educación gratis le podemos dar a las futuras generaciones. Acá el indicador de logro era cuánta plata le podemos sacar a las familias. Oye, un gran indicador, aumentó el financiamiento compartido, aumentaron los aranceles de la universidad y todo el mundo quiere pagar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, la participación de las familias no debiéramos verla en una lógica de mercado, sino en una lógica educativa y comprenderla, porque las circunstancias que viven las familias no son las circunstancias óptimas para decir todas van a tener todo el tiempo del mundo, todo el capital cultural, los recursos y la tranquilidad en una casa gigante con buenas condiciones para leer cuentos y hacer pintura con los niños. Entonces, diría yo, educación comprensiva de las familias y un sistema educacional
que no las ve como cliente y que no descansa en ellas, sino que garantiza un derecho de los niños y de las niñas. Excelente, excelente. Muchas gracias, Cristian. Oye, y bueno, Muchas gracias a ti. vamos terminando. Te quiero dar las gracias, no solamente por compartir este espacio, sino por compartir tus conocimientos. Yo aprendí muchísimo. Me siento súper contento después de haber conversado contigo, Cristian, y te lo agradezco. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Y pienso que es muy importante que las personas se informen bien, porque esta elección es muy importante, es la elección probablemente más importante de nuestra generación. Vamos a escribir la Constitución por primera vez con representantes elegidos por la ciudadanía, no cayeron del Olimpo ni vinieron de impuestos por la élite, y entonces seamos responsables en esa elección para que de verdad los derechos de los niños y las niñas, el derecho a la educación y todos los demás derechos de las familias económicos, sociales, culturales y medioambientales queden bien resguardados en la nueva Constitución. Y eso pasa porque todos nos informemos y elijamos pensando en el bienestar de Chile, en el bienestar de las personas, de la mayoría de las personas. Eso. Vamos a seguir dando este video para compartirlo. Hay personas, yo creo que dijiste cosas que son súper importantes y es bueno que se conozcan. Así que te lo agradezco y te mando un abrazo muy grande. Ya, pues, igual, muchas gracias, José Andrés. Que esté muy bien y suerte. Igual, chao.